Vamos, negrito. Hola, querido negro Loza, ¿cómo te va? Que hace tanto tiempo. Muy buenas noches, ¿cómo Buenas noches. andás? ¿Qué tal? Bueno, la Eh, verdad que sí, hace tiempo que no nos vemos. un gustazo enorme, ¿no? Tantos años ahí que ahí está la Jorgelina que le veo los pelos que se está asomando, la Sí, querida tu mujer. Bueno, con el negro Loza que, vos sabés que Luis María Loza, para decirlo correctamente, ustedes saben que el negro somos muy amigos, hemos sido muy amigos, pero estos amigos que nos separa la distancia y bueno, y no nos vemos nunca, pero que tenemos yo te tengo un gran respeto y aprecio, ¿no? Total, mutuo, y mutuo. es mutuo, exacto. Y bueno, y hemos recorrido varios caminos, tenemos varias anécdotas a través del tiempo. Pero bueno, primero voy a explicarles quién es el Negro Loza. Es técnico universitario en producción agropecuaria, graduado en la, U, en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, Universidad Católica Argentina, igual que yo, a pesar de que no fuimos compañeros de facultad. Vos eras compañero de Daniel, de mi hermano, ¿puede ser, negro? Exactamente, yo hice la carrera con Daniel, Con Daniel, exactamente. claro. Empezamos juntos y nos recibimos. Está bien. Negrito, bueno, y después tuvimos, te voy a ir presentando de a poco. Hicimos remates de caballo juntos con Javier Sebasti y compañía. Nosotros éramos la compañía, La eh, compañía. la compañía éramos el negro y yo, y hacíamos remates de caballos, de todo tipo de caballos, ¿no, negro? Lo que nos trajera lo vendíamos, se remataba. Y, y bueno, después, con el tiempo, después de los remates de caballo, pasamos a hacer remates en el argentino, ¿no? En el Club Hípico Argentino. En el Club Hípico Argentino, pero ya era de objetos. Eso era de todo, de cosas gauchescas. Me acuerdo, bueno, desde ya cuchillos y todas esas cosas. Había muchas cosas del ferrocarril que no sé cómo las conseguían ustedes, ¿no? Contá un poquito. Sí, empezamos con objetos y ahí mechado, por supuesto, con carruajes. Estamos hablando de los años 80, empieza Ajá. un poco el auge de los carruajes y, y era bastante interesante porque además de, como dice Pimpi, de vender todas cosas criollas, por supuesto, ponchos, platería, pintura, se me echaba con unos 8, 9, 10 carruajes de acuerdo a lo que íbamos consiguiendo en cada fecha. Pero la verdad que eran muy lindos, muy divertidos, muy atractivos y tal es así que hacíamos todos los meses, el último jueves de cada mes, hacíamos un remate de estas cosas. O Claro. sea que teníamos bastante público porque hacíamos muchos por año y ahí es cuando inclusive junto con todo ese tipo de remates, también se empieza a juntar la gente de los carruajes y se hace el CAC, el Club Argentino de Carruajes. Así que además fuimos un poco la unión de toda esa gente, que después se hacen una gran reunión, me acuerdo, en la rural, te estoy hablando del año 84-85, que esa reunión la presidía Pepe Guevara, don Pepe de San Antonio de Areco, Pussy Perkins, bueno, todas las hermanas Perkins, bueno, hay muchísima gente más que empieza a juntarse y empiezan a formar el Club Argentino de Carruajes y empiezan las famosas atadas, como le decimos nosotros, que es Claro. la juntada de los carruajes. Se Ahí empieza a cuando sacar. aparece Prudencio Hernández, Exactamente, ahí aparece Prudencio entre tantos otros claro. y ahí se empieza a sacar, se saca el plumero y empiezan a sacarle
la tierra de todos esos carruajes que estaban durmiendo en los galpones de las estancias argentinas, empieza la restauración, empieza la doma de caballos de pecho también, o sea que se hace un movimiento bastante interesante que dura hasta el día de hoy, gracias a Que Dios. tuvo un auge bárbaro en su momento, era fantástico porque era el carruaje en sí, pero además el caballo que tenía que estar acorde al carruaje y la vestimenta, ¿no? Cuando Exactamente, bueno, es un conjunto de cosas conjunto, claro. que fuimos aprendiendo todo, porque todo el mundo tenía idea de la cosa, pero ahí fue este, aprender también todo ese conjunto de cosas, sobre todo cuando hacemos los concursos de elegancia, los concursos de presentación, como le llamamos nosotros, que se jura todo ese conjunto, ¿no? Caballo, vestimenta, como vos dijiste, carruajes. Yo tuve una gran ventaja, que vos recordarás también porque lo tuviste en Equinos, de tenerlo de profesor al ingeniero Alberto Martín Laviano, de cual me hice muy amigo, y me fomentó muchísimo este tema, él sabía mucho del tema, y me enseñó muchísimo. Y después tuve la suerte también de conocer, lamentablemente, gente que hoy no está más, pero que era gente que había convivido con el mundo del carruaje y me enseñaron muchísimo, como Luis Felipe Amadeo Lastra, Darío Manuel Anasagasti, Guillermo Stau, bueno, te puedo nombrar mucha Ujú. gente que lamentablemente hoy no está. El Bueno, último que lo perdimos hace muy poco, a los 102 años, fue Alejandro Bustillo, Jandrucci Bustillo, que también fue uno de los grandes profesores míos en este tema. ujú. Una vez Yo, iniciado el Club Argentino de Carruajes, bueno, ahí se empezó te vuelvo a repetir, a hacer todas las pruebas de presentación, sobre todo en la Sociedad Rural Argentina, que hace muchísimos años se hacía todo eso, después se fue con porque los vos años. empezaste como jurado antes de la sociedad rural en distintos regionales, digamos, ¿no? Se hacían, Bueno, cuando te iban se empezó a invitando a armar ver. la cosa, empecé a Ah, ser secretario de esa gente. Todavía existían esos genios que hoy no esos están, monstruos, claro. siendo secretario, y después, lamentablemente, bueno, la vida se lo fue llevando, y bueno, y hoy los referentes somos la camada mía, ¿no? Claro. Y ahí Así que quedaste ahí como jurado de la Sociedad Rural Argentina. Ahí empecé a jurar en la Sociedad Rural Argentina, En empecé Chile, en a jurar, Brasil. y bueno, después me empezaron a llamar de Chile, me empezaron a llamar de Brasil, y bueno, tuve el gusto, la satisfacción de viajar a esos países y también ser de jurado. Que seguí aprendiendo muchísimo. Por ejemplo, una de las últimas veces que fui a Chile a jurar, tenía que jurar yo con dos españoles, y de esos dos españoles, la verdad que aprendí tanto. Yo creía que era muy vivo, que sabía mucho, y ahí me di cuenta que me faltaba muchísimo. Después la cosa era seguir visitando museos, sobre todo, leer mucho, cosa que conseguir libros que acá en la Argentina no había, por supuesto, todos Claro. libros extranjeros, conseguir las traducciones. Bueno, llevó tiempo, pero la verdad que como era un apasionado del tema, lo hacía con muchísimo gusto. Y después tuve la suerte también eh, de que la firma Sarachaga, la casa de remates, comienza con los remates de las cocheras argentinas, y, y me convocan para ayudarlos a hacer el catálogo y atender a la gente de carruaje durante la muestra, acompañarlos en el remate. Y ahí tuve la suerte también de aprender muchísimo, puesto que en aquellos años se vendieron las grandes cocheras argentinas. La Estancia La Barrancosa, de la familia Anasagasti, Santa Clara de Asagunzué, la Primavera de Bustillo. Bueno, te puedo nombrar muchísimas estancias que se fueron desprendiendo de los carruajes, y Desprendiendo de los bueno, y ahí carros. aprendí porque estaban todos aquellos coches de origen europeo, o algunos también ya también
de marcas nacionales, pero que estaban originales, no habían sido tocados, entonces eso es fundamental para poder aprender del tema, ¿no? Así que yo tuve mucha suerte en todo eso, me ayudó con mis inicios, todo ese tipo de cosas. Con Saráchaga seguí trabajando hasta el día de hoy en muchísimas cosas, muchísimos remates que han hecho de carruajes, y después ya hace como 15, 18 años la firma Arandú pone Arandú Atalajes, donde También. empezamos a vender carruajes, y bueno, eso actualmente lo sigo haciendo, así que sigo en el tema continuamente. Un poco por el momento, la pandemia, mil cosas, ya las atadas no son tan frecuentes, pero se siguen haciendo. Hicimos una este domingo pasado en Nuestros Eso te iba a Caballos, preguntar. en la Sociedad Rural Argentina, que estuvo muy linda. Después viene otra muestra grande durante la ganadera, ahora en julio, y después vienen las regionales, de las cuales las regionales, las más importantes, son San Antonio de Areco y Chascomús, que convocan mucha Y gente, la de son Areco muy viene ahora, divertidas. ahorita La nomás. de Areco no, la de Ah, Areco ahora se hacía en invierno, ahora se hace felizmente en la primavera, mira. cosa que ayudó muchísimo porque la verdad que hay muy poca juventud en esto, porque bueno, por mil cosas, primero que es una cosa muy cara, y Sí. por más que a un chico joven le vaya bien, tiene prioridades, entonces como somos todos gente grande, viste, hay muchas cosas que influyen, y una de las cosas que El, influyen el, es la temperatura. el tiempo, claro. Cuando, cuando hay mucho frío o mucho calor, la gente no quiere exponerse a esos problemas. Así que se fueron cambiando las fechas, y ya Areco, te vuelvo a repetir, Para el año primavera. pasado se hizo en la primavera, y este año también se vuelve a hacer en la Y, primavera. y, Y y ahora, Chascomús se hace ahora, y ahora en el Rural, que 15 y el estuviste esta 16, sí, semana. Bueno, el decime domingo. qué días en El 15 y Areco. 16 de este mes se hace en Chascomús. En Chascomús, ok. No, ahora lo de Rural que estuviste la semana pasada, que estuvimos charlando, porque lo íbamos a hacer el programa, pero el negro estaba, el señor Loza, yo no sé cómo decirle, porque es como, viste, a mí me dicen Ricardo y no me doy vuelta. Vos A mí soy me pasa Pipe lo para mismo. todos. Y Si para vos mí llamás a casa y pedís por Luis María, no te dicen que no, no no existe, existe. que te equivocás. Claro, y pedí acá, pero Ricardo Julio no existe. Busquen otro lado. Bueno, Negrito, en la rural ahora, ¿qué Sí. pasó? ¿Eran carruajes también? Eran Contame. carruajes antiguos, se presentaron, lamentablemente también hay otro problema, es que, por ejemplo, en la rural este año estuvimos el domingo 1 hora y media de tiempo. Te puedes imaginar que todos estos carruajes están muy lejos de Buenos Aires. Todas estas Claro, estancias tienen, bueno, ese es otro problema, muy que caro. la gente movilizarse con el precio de los fletes actuales para estar 1 hora y media en Buenos Aires y Disparate, volverse, eso disparate. también, viste, Lo- hay gente que no no, tiene ganas de hacer esto, ¿no? En la ganadera sí, por ahí tendemos más es convocatoria. un poco Pero más bueno, la cosa es prolongada. mostrar algo, ¿no? Que el Club Argentino de Carruaje esté presente. Y gracias a Dios lo logramos, y vinieron muy lindos carruajes, o sea, exigimos bastante en cuanto a la calidad de carruajes que vienen, y ya la gente trae sus buenos caballos, trae sus buenas guarniciones, ellos vienen muy bien vestidos como corresponde, este, así que bueno, se hacen cosas muy lindas. En los carruajes te puedes imaginar que hay coches de campo, coches de gala, coches de ciudad, todo eso con los años. Los coches de ciudad, por supuesto, estaban en las cocheras de las familias de Buenos Aires, y los Ah, coches de estancia en los campos. no, Cuando se prohíbe la tracción a sangre, todos esos coches que estaban en Buenos de Aires ciudad. pasan a las estancias, y hoy vos ves esa mezcla en los galpones de las estancias de los dos tipos de carruajes. Claro, Pero después había coches de deporte, había coches
Vos a esas grandes cocheras cuando llegabas vos decías, este señor es coleccionista de carruaje. No, no es coleccionista de carruaje. Ese señor había carruajes para todo. Había coches de deporte, había coches de hombres, había coches de mujeres, había coches de niños, había de coches de viaje, de larga distancia, de mediana distancia. Estaban todos los coches de Buenos Aires, como te puedo decir, como para salir tanto en un día soleado por la calle de las Palmeras, que era lo que es hoy Avenida Sarmiento, lo que es la rural, la puerta de la rural. Ahí se juntaban los fines de semana todas las familias de Buenos Aires, y ahí mostraban todo lo que habían traído, sobre todo de Inglaterra y de Francia, sus nuevos caballos. Ese era el lujo. Bueno, a esos lugares se iba con ciertos coches. Después a la noche vos querías ir al teatro, al Colón, y por supuesto utilizabas otro coche completamente distinto a lo que habías utilizado durante esa tarde. O sea, la variedad de coches es infinita, infinita, Ah, y, y la Argentina en aquellos años, fines de 1800, eh, principios de 1900, era era tan poderoso. rica que era poderosísima. O sea que todas esas familias ricas, patricias, como quieras llamarle, traían todos esos coches de Europa, que la verdad que Un hasta lujo. el día de hoy los extranjeros que llegan al país y han ido a conocer cocheras, que los hemos llevado, tanto yo como también por intermedio del Club Argentino de Carruajes, se quedan sorprendidos de la variedad y la calidad de carruajes que tenemos en nuestro país, ¿no? Qué bárbaro. Carruajes buenos se fabricaron en todo el mundo, por supuesto. Ahora, yo lo que he visto a través de tantos años es que la Argentina tenía mucho la vista puesta en Francia y en Inglaterra, Claro. en esos dos países. Y, En Italia, en España, en Alemania, había excelentes cocheras, excelentes fabricantes, pero casi todo lo bueno, lo bueno, lo bueno que llega al país es Inglaterra y Francia. Y claro. después, junto con ellos, Porque eso tiene que haber sido en todos lados. O sea, es decir, yo no sé por qué me sale Praga, pero digo, nosotros teníamos relación, como decís bien vos, con Francia y con Inglaterra, pero en todo el mundo, en Rusia, los carruajes eran autos de la época, ¿no? O sea que hacían falta, como decís, y tenían toda la diversidad que vos dijiste, para mujeres, para chicos, para larga distancia, bueno, todo eso, pero en todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros la relación la teníamos, como decís vos, con Inglaterra y Francia. exactamente, yo he vendido o he tenido en mis manos coches españoles, alemanes, Claro, pero excelentes, tan buenos como o norteamericanos. La famosa claro, exacto. fábrica Brewster de Estados Unidos fabricaba unos carruajes, pero impresionantes. No Claro. más que en menor cantidad de cantidad de carruajes, te vuelvo a repetir, eran los que venían de Europa. Y después empiezan a venir no solo los carruajes, sino que de todos los lugares del mundo ven que la Argentina es próspera y empiezan a llegar todos esos fabricantes de carruajes que vienen a fabricar carruajes en la Argentina. Imagínate que William Morris en el año 1820, 1823 hace una fábrica de carruajes acá en Buenos Aires, en pleno centro, detrás de la iglesia de la Merced, Mirá, actualmente. Ahí tenía una fábrica de carruajes con un qué cartel que bárbaro. decía se fabrican carruajes a la europea. Bueno, y ahí empiezan, después de Morris, bueno, él fallece, queda su hijo Jorge Morris, y ahí empiezan a aparecer fabricantes, pero fábricas muy grandes como Guillermo Feeling, como, bueno, te puedo nombrar muchísimas, Un que montón. llegaron a tener, para que tengas una idea, 500 operarios. O sea, Ah, para que claro, veas lo que eran esas fábricas de carruajes maravilla. y la cantidad de carruajes que se fabricaban en este país, ¿no? Qué Y maravilla. después empieza con el tiempo, era una cosa cara también en aquel entonces. Los Estados Unidos ven que hay un mercado también en nuestro país, y empiezan a mandar carruajes mucho más baratos, ya fabricados en serie,
con grandes adelantos también para la época, y también empiezan a invadir el mercado argentino. Y ahí ya se empieza, cualquier persona de campo podía llegar a comprar, a adquirir esos carruajes, inclusive traían cajones con carruajes desarmados o repuestos, o Claro. sea que eso agilizó muchísimo la venta de los carruajes, ¿no? Qué fenómeno, che. ¿Y cuáles eran los adelantos? A ver, porque yo soy un burro para esto. Lo he visto muchísimo y me encantan, pero la sutileza que vos tenés y el conocimiento tan profundo de haber estudiado tanto el tema. Por ejemplo, vos dijiste que ya venían con varios adelantos. Por ejemplo, Bueno, quiero, a ver, claro, bueno, vos pensás que comienza todo, los carruajes empiezan con los sirios, con los romanos, con los egipcios. claro, Esos carruajes eran los que famosos vemos en las películas, las en las cuadrigas películas, esas, eran ¿no? carruajes que se Gladiador y todo fabricaban, eso. claro, se fabricaban nada más que para el deporte y la guerra. O sea, eran coches que no tenían ningún tipo de elástico, no tenían suspensión, tenían ejes rígidos de madera, Ah, directamente la claro. caja apoyada sobre los ejes, o sea, era una cosa Había que ser muy de lo macho más para estar ahí. precaria. Lo mismo que las guarniciones también eran muy precarias. Brutas, Después claro. empiezan los adelantos, empiezan a hacer esos coches que sobre todo lo usaban las damas y los tiraban por bueyes, que eran esos coches ceremoniales que vos ves también en las películas, con los laterales con grandes telas, donde la mujer iba acostada y adentro, como si fuese una procesión. Eso duró muchísimos años y después empiezan a fabricar los carruajes. Y los grandes adelantos, por ejemplo, te estoy hablando de fines de 1500, se producen en la ciudad de Kotze, eh, y en la ciudad de Kotze, de ahí Ahora, viene la ¿dónde palabra, es coche? después en Bélgica, Ah, ok. empiezan los grandes adelantos, y, y de ahí queda la palabra después por deformación, coche pasa a ser coche, y es lo que hoy Ah, actualmente hasta en el automóvil lo seguimos el utilizando. coche, mirá vos. ¿Cuáles eran los grandes adelantos que hacen ellos? Ellos separan, hacen el avantren, o quinta rueda, como quieras llamarla, que eh, es donde se atan las varas para que gire el coche, que se independiza el tren trasero del tren delantero y los coches empiezan Ah, a tener ese movimiento lateral. claro, Que vos lo ves eso tan simple, pero exactamente, pero claro. fue Sí, los sí, grandes adelantos de la época. claro. Después vienen los famosos, las primeras suspensiones son las sopandas. Las sopandas son esas tiras de cuero que pasaban por debajo del coche y hacían de suspensión. Ah, mirá. Este, eh, la palabra sopanda viene del latín supandere, que quiere decir extender debajo, que eso vos lo vas a ver, por ejemplo, en los coches más viejos que he visto acá en nuestro país, en el Museo de Luján Strang, que son el de 1813, donde Belgrano no es que ya estaba enfermo, no va a la batalla de Salta con ese coche, pero al estar enfermo programa la batalla de ese coche. Y después hay otro coche también más viejo del año 1810 de la familia Castaño también, que son las famosas galeras Azopanda. Este, esos son los coches más viejos. Y después vienen los famosos elásticos. El Claro. elástico elíptico, que es el que se ve hoy exactamente, elíptico, semielíptico, las distintas variedades, los cruces de elástico para hacerlos más, Que se van mejorando, más pero que son los que confortables, se usan, se ven los actuales. que se usan exactamente. En un principio hay un conde, el conde d'Orsay, conde d'Orsay, como se escribe, que había unido las dos suspensiones, las ballestas en C con sopanda y los elásticos elípticos. Eso después se deja de hacer, queda mucho, eso se ve en coches de gala, y pasa el elástico elíptico a ser lo más utilizable. Y después luego
Los norteamericanos empiezan a inventar elásticos mucho más chicos, no elípticos, sino cruzados. Además, todos estos elásticos, como vos los ve todo el mundo, son paralelos a las ruedas. Paralelo, Los claro. norteamericanos los empiezan a cruzar, Claro. o sea, empiezan a hacer grandes invenciones y después todos los ejes que había eran, por supuesto, a grasa y aceite, y los norteamericanos ya a principios de 1900 empiezan a llegar unos sulkis acá muy comunes, que hay muchos en Argentina, que los trae la firma Agar Cross, que son en las tacitas de rueda o candilejas de rueda tienen una T, que era porque eran marca Tigers, y ya venían con ruedas de alambre, las llantas engomadas y rulemanes, que eran pero unos adelantos terribles. Te estoy hablando de fines de 1800, principios de 1900. O sea, ya existía todo ese tipo de cosas. Recién te dije las gomas engomadas, solamente las ruedas de se engomaba nada más que los coches de ciudad. Los coches de campo Claro. no se No, engomaban. no hacía falta. Pero así como te digo que se engomaban los coches de ciudad, te estoy Lo que hablando pasa es de que los coches 1800. de ciudad tenían que andar por los empedrados, por Claro, los el, adoquines el, de la ado- ciudad. claro, el adoquinado de Buenos Aires, viste, Terrible. eh, Si no le era pones una terrible. goma, te rompe Exactamente, que pero te a lo deje que quiero decir, porque uno se cree que al ver una rueda engomada, no, esto es nuevo. No, no era para nada nuevo. Las ruedas venían, esa goma venía de afuera, hoy se sigue fabricando y hay muchos coches que todavía las cambian porque se rompen, porque se sí, sí. separan. Este, todavía se puede conseguir ese tipo de cosas. O sea que nosotros, lamentablemente, no digo lamentablemente, no inventamos nada. Todo lo trajimos de afuera con la virtud de saber elegir Buscar. y traer exactamente lo bueno. Lo que no hay acá en la Argentina, hay coches de gala, como cuando vos podés ver, no sé, las películas de Inglaterra o La Claro, Reina, ese tipo de coches acá nunca hubo. Lo más lujoso que hay, que está en el Museo de Luján, es una carroza presidencial que viene en la época de Sarmiento, y después la carroza de los gobernadores que viene en la época de Alsina. Son los dos coches más lujosos que hay en nuestro país. Después no los hubo. Hubo coches muy buenos en las grandes familias, pero ese tipo de coches, te vuelvo a repetir, no, Y, y este, ahí no había se viste. entreverado de lo que me decís lujo, y yo pienso en lo que he visto por ahí de los fúnebres, los coches fúnebres. Ahí hay Bueno, unos en los cochazos. coches fúnebres A ver, pasa exactamente, no se mantienen, los fúnebres no se mantienen alejados de todo esto. En los fúnebres hubo muchísimos modelos. Empieza a llegar acá, bueno, lamentablemente no tengo fotos para mostrarte, pero los primeros son un modelo victoriano, después viene el modelo Art Nouveau, después terminan los famosos Glorieta, o sea que todo eso fue también sufriendo los grandes cambios, no sufriendo, sino se fue cambiando y se fueron sí, sí, cambiando los modelos. como los Eso es autos, muy todo va interesante, cambiando, claro, como todos los como autos, como todo. todo. Claro. Es muy interesante ver todo eso, también el acompañamiento de todo eso, porque, bueno, hace muchísimo tiempo yo veía cosas en fotos que me ponía a investigar, ¿y qué es esto? Sí, Como por ejemplo un gran entierro, los caballos eran por supuesto los de la raza Orlov, casi todos padrillos, oscuros tapados, preciosos. los de trote rusos, una raza que se ha perdido en el país, queda un solo criador con muy pocas ejemplares, que es el doctor Givelli en la estancia La Invernada en General Belgrano. Y ese tipo de caballos iban, por supuesto, el coche negro, guarnición negra, y por ejemplo, encuentro fotos con los caballos en el penacho, entre las orejas, este, un, este, un mechón blanco. Y yo decía, ¿qué será eso? Bueno, eso era un entierro de soltero, para que te des una idea. Mirá, qué divertido, Este, qué después interesante, estaban los coches de angelitos, los coches de niño, de por los chicos. supuesto, que eran los blancos, con caballos negros también, pero con guarnición blanca. Bueno, había todos esos detalles que vos vas viendo que
que te das cuenta cómo también la moda avanzaba sobre ese tipo de carruajes, Claro, ¿no? Y claro. después, como bueno, es una cosa que todo el mundo lo sabía, era la cantidad de caballos que iban atados al El tiro, carruaje, tiro de dos, tiro los de... caballos Claro, de tiro, exactamente, que eso era la categoría del muerto. de- O del, sea, las eh, grandes familias, del cuanto más pez. caballos se llevaba tanto en el fúnebre, en el portacajón, como en el portaflores, después todos los coches de acompañamiento, bueno, la cantidad de caballos Pero era en esas primordial. cosas, más de tiro de 6 no habría, contá vos. Porque Sí, no, lo único no, grande que hubo fue, tiro de que 4. son, ahora no recuerdo bien, pero como 16 caballos en el A la mierda. entierro del general Roca. A la pelota. Que iban formando, hay fotos, que, y formaban como una flecha, como si fuese algo también recordando la conquista del desierto, pienso yo, porque terminaba un poco en flecha, era una Ah, cantidad de caballos que por impresionante. supuesto iban al lado caminando también los palafreneros Bueno, que claro. acompañan, además del Y conductor con riendas en mano, era tal la cantidad de caballos que había que que había que ese fue sostenerlo muy con. grande y después otro fue también el entierro de Carlos Gardel, con muchísimos Ah, caballos. claro. Si no es como decías vos, lo común era yunta, 4 o 6 caballos, ya algo de Máximo. lujo, ¿no? Tenía que ser muy rico el que tenía de 6. Exactamente. Un Y después hay prestigioso. muchas anécdotas muy lindas, como por ejemplo las cocherías de los pueblos no tenían tanta cantidad de caballos. Mm. Entonces se moría un rico y decían, bueno, mañana lo vamos a enterrar con tiro de 6. Y no tenían. A la Entonces, pelota. esto me lo contaba una persona que lamentablemente falleció hace Sí. muchísimos años, que era cochero de una pompa fúnebre, y, y tenían que salir a buscar caballos prestados. Ahora, ese caballo prestado llegaba y tenía una manchita blanca, tenía la cola corta, entonces vos ves en las fotos Uh, de las grandes cocheras fúnebres donde había betunes para teñir te iba a esas decir, claro. manchas Sí, o colas postizas para poder hacer un grupo homogéneo de todos los homogéneo, caballos, claro, ¿no? claro, O claro. sea, son Genial. cosas muy, muy, muy graciosas, ¿no? Y sí, Y más después bien. había mucha gente que, por supuesto, de esas empresas que no tenían caballos Orlov, porque no, era una cosa cara, era una cosa que venía de afuera, entonces tenían, compraban, buscaban todos aquellos caballos oscuros tapados que podían conseguir en los campos, los iban comprando y los iban domando para este tipo de cosas. Tal es así que había una estancia muy grande en General Belgrano que tenía una marca que era la marca La Tijera, que se dedicaba exclusivamente a hacer caballos oscuros tapados que se los vendía a las empresas fúnebres. O sea que era también un negocio, ¿no? Este, bueno, son cosas muy, eh, después esos coches lamentablemente era tal el valor que tenían todas esas tallas de los angelitos, de las columnas que tenían las columnas romanas, todo ese tipo de cosas que hace varios años, había mucha gente Desapareció. que compraba esos coches fúnebres, los desarmaba completamente y Claro. todas esas tallas hechas a mano, imponentes, de maderas excelentes, las exportaban afuera para como Distintas adorno, cosas, como como algo, adorno, claro. y Parece te una dejaban, lámpara, cualquier cosa. exactamente, y te dejaban esos coches tirados. He encontrado, pero tantos coches en los campos desarmados por completo, porque después el resto no les servía, entonces todo eso te lo dejaban. Eh, Quedaba ahí un caballo. y fueron desapareciendo. Y el coche, no se dice carruaje, ustedes dicen coche, ¿no? No, coche o carruajes, Ah, está bien. exactamente. Hay distintas teorías, pero pues yo por lo que leo es un poco lo mismo, porque se Es lo decía mismo. coche, un poco al coche cerrado, al coche de ciudad y carruaje al Claro, de campo, pero no es cierto, porque está después bien. vos en los libros Encontrás te de vas todo. encontrando las palabras Che, tanto en Negrito, una como en nos van otra, a ¿no? cortar. Vamos a ir a un corte y continuamos porque me encanta todo esto nunca habíamos hablado de esto.
Claro, nosotros nos juntamos y hablamos de las macanas que hacíamos de jóvenes y no charlamos así, con un poco más de seriedad, con todos los expertos de todo esto que comentás, que es interesantísimo, realmente es una experiencia importante la que tenés. Perfecto. Vamos a ir a un cortecito A y un después, cortecito y y continuamos. vamos, porque yo después tengo para preguntarte, ahí se nos acaba, ¿no? Por ejemplo, de las volantas, ¿qué era la volanta? No me cuentes. Pero, y qué era, bueno, sulky debe haber distinto, que era un breque, que era de lo que yo sé, ¿no? Lo poco que sé, pero yo tenía Perfecto, bueno, un poco, charlar un poco de eso. Bueno, vamos al corte y continuamos. perfecto. Y continuamos. Aguantame un cacho. Chau.